Lección 1. Encontrar la dirección correcta. Discúlpeme. ¿Sabes dónde está el supermercado más cercano? Claro, está a solo unas cuadras de esta calle a la izquierda. Fantástico, gracias por las indicaciones. De nada. Estoy encantado de ayudar. Se lo agradezco. Soy nuevo en la zona y todavía me estoy orientando. No hay problema en absoluto. Avísame si necesitas alguna otra recomendación en la ciudad. Lo haré. Tendré que explorar más el vecindario. Es una zona encantadora con muchas tiendas y restaurantes locales geniales. Tengo muchas ganas de descubrirlos. Lección 2. Exploración de nuevas experiencias. Hey Anna. I heard there's a music festival in the park this weekend. Para otros, es una experiencia maravillosa. Podemos aprender nuevas canciones y conocer gente nueva. Eso suena a mi gusto. Me encanta la música en vivo. Absolutamente. Es una gran oportunidad para sumergirse en la cultura local. No puedo esperar. ¿Planeas asistir? Sí, no me lo perdería. Es uno de mis eventos anuales favoritos. Excelente. Podemos ir juntos si quieres. Estaría encantada. Será divertido compartir la experiencia. Maravilloso. Entonces es una cita. Lección 3. Equilibrar el trabajo y la familia. Hola. ¿Cómo está tu madre? Su momento favorito es el tiempo que pasa con nosotros. Mi madre trabaja de lunes a viernes. Ya veo. Debe estar bien para ella tener los fines de semana para relajarse. Absolutamente. Realmente aprecia ese tiempo de calidad con la familia. Me lo puedo imaginar. El equilibrio entre la vida laboral y personal es muy importante. De hecho, siempre se ha dedicado a su trabajo, pero la familia es lo primero. Eso es admirable. Es un equilibrio difícil de lograr a veces. Tienes razón, pero lo ha conseguido bien a lo largo de los años. Me alegra oír eso. La familia es muy valiosa. Lección 4. Priorizar la salud. Hola Ana. ¿Cómo has estado cuidando tu salud últimamente? Hola John, sí, he estado intentando concentrarme más en mi bienestar. Es genial escuchar eso. ¿Qué tipo de actividades has estado haciendo? He estado intentando incorporar más ejercicio a mi rutina. Excelente. La actividad física es muy importante para la salud en general. Absolutamente. También me he esforzado por comer más sano. Maravilloso. Una nutrición adecuada también es clave. Definitivamente. Mi objetivo es seguir una dieta equilibrada con muchas frutas y verduras.
Eso es encomiable. Cuidar de uno mismo debe ser una prioridad absoluta. Lección 5. Explorar las opciones de transporte. Oye, ¿cuál es la mejor manera de moverse por la ciudad en estos días? Caminar también es definitivamente una opción viable. Ya veo. ¿El transporte público también es una buena opción? Absolutamente. Los sistemas de autobús y metro son bastante fiables y asequibles. Es bueno saberlo. También he estado pensando en comprarme una bicicleta. Andar en bicicleta es una excelente opción, especialmente para distancias más cortas. Sería una excelente manera de hacer algo de ejercicio y reducir mi huella de carbono. Exactamente. La ciudad es bastante amigable para los peatones, por lo que andar en bicicleta sería una excelente opción. Maravilloso. Tendré que investigar eso más a fondo. Lección 6. Opciones gastronómicas. ¿Conoces algún buen restaurante por aquí? He oído que acaba de abrir sus puertas un nuevo y encantador local italiano. Oh, eso suena delicioso. ¿Vamos a intentarlo? Absolutamente. Estoy seguro de que la comida estará exquisita. Excelente. ¿Vamos allí ahora? Sin duda. Estoy hambriento. Maravilloso. Me muero por probar sus platos. Yo tampoco. He oído que también tienen una increíble selección de vinos. Espléndido. Una copa de buen vino maridaría perfectamente. De hecho, debería ser una velada encantadora. Estoy de acuerdo. ¿Vamos a ponernos en camino? Lección 7. Continuando el viaje. ¿Sugieres que vayamos ahora? ¿Qué tal continuar nuestro viaje por el campo? Excelente idea. El campo suena precioso. Maravilloso. He oído que el paisaje es impresionante. Maravilloso. Me muero por ver las colinas ondulantes y los pintorescos pueblos. Precisamente. Será un cambio de ritmo refrescante. Estoy de acuerdo, un respiro tranquilo de la ciudad. Precisamente. ¿Salimos de inmediato? Sí, no perdamos ni un momento. Estoy ansioso por explorar. Espléndido. Será una aventura encantadora. Lección 8. El diseño del boomerang. ¿Has oído hablar del palo de caza conocido como boomerang? Sí, el diseño del boomerang es destacable porque se puede lanzar de forma que vuelva al lanzador. Precisamente. La aerodinámica única le permite curvarse hacia atrás. Fascinante. Siempre me ha intrigado la ingeniería del boomerang. De hecho, es un testimonio del ingenio de los pueblos indígenas que lo crearon. Absolutamente. El boomerang es una verdadera maravilla de la ingeniería.
Así es. Me encantaría ver uno en acción algún día. Sería estupendo. Ver a un lanzador de bumeranes habilidoso debe ser fascinante. Estoy de acuerdo, es una habilidad que me gustaría aprender. Lección 9. Observando a los transeúntes. Podíamos ver a la gente que pasaba mientras estábamos sentados allí. Sí, siempre es fascinante observar el mundo que nos rodea. De hecho, nunca se sabe con qué lugares interesantes puede encontrarse. Absolutamente. Observar a la gente puede ser muy entretenido. Estoy de acuerdo. E incluso escuchamos nuestra canción favorita, Butterfly. ¡Qué delicia! Debe haber sido una sorpresa agradable. Lo era. Momentos fortuitos como ese hacen que el día sea más brillante. Estoy totalmente de acuerdo. Esas pequeñas alegrías de la vida son realmente preciosas. Precisamente. Son los placeres simples los que a menudo traen más felicidad. Lección 10. Disfrutar de las frutas de temporada. La fruta que vimos se puede comer tal cual. Absolutamente. Siempre es una buena idea lavar la fruta antes de comerla. De hecho, garantizar una seguridad alimentaria adecuada es crucial. Precisamente. Especialmente con productos frescos y maduros. Sí, es importante manejarlo con cuidado. Definitivamente. Morder una fruta jugosa y sabrosa puede ser una experiencia deliciosa. Estoy de acuerdo, la ráfaga de dulzura es muy refrescante. Exactamente. Las frutas de temporada son una verdadera delicia. Estoy de acuerdo. Es la manera perfecta de disfrutar de la generosidad de la naturaleza. Lección 11. Ir de compras. Tengo la intención de ir de compras más tarde. ¿Te gustaría acompañarme? Suena práctico. Aún tengo que ir a la caja. Maravilloso. Podemos ir juntos y dividir el costo. Excelente idea. También tengo que recoger algunos objetos. Genial. Hagamos una lista para asegurarnos de no olvidar nada. Buena idea. ¿Qué artículos necesitas comprar? Necesito comprar productos frescos, algo de carne y algunos artículos para el hogar. Tendré que recoger productos lácteos, productos horneados y artículos de cuidado personal. Muy bien, dividamos la lista y compremos de manera eficiente. Acordado. Nos ahorrará tiempo y dinero. Absolutamente. Estoy deseando que llegue nuestro viaje al supermercado. Yo también, siempre es más agradable comprar con un amigo. De hecho, será una salida agradable y productiva. Estoy seguro de que lo será. ¿Vamos a salir ahora? Sí, vamos. Cuanto antes empecemos, antes terminaremos. Lección 12. Cómo pagar en la tienda.
Eso es práctico. Aún tengo que ir a la caja. No hay problema. Me uniré a ti en la cola de pago. Genial, podemos pagar nuestros artículos juntos. Excelente. Estoy lista para irme cuando estés. Muy bien, busquemos un registro abierto y terminemos con esto. Suena bien, seguiré tu ejemplo. Perfecta. Veo una fila con solo unas pocas personas. Estupendo, eso debería acelerar el proceso. Absolutamente. Empezaré a descargar mi carrito. Haré lo mismo. Saldremos de aquí en poco tiempo. Estoy de acuerdo, ha sido un viaje de compras tranquilo. De hecho, me alegro de que hayamos decidido ir juntos. Yo también, siempre es mejor tener compañía. Lección 13. Discutiendo el enfoque de Lincoln. Dicen que el enfoque de Lincoln sobre el tema fue realista y humano, pero casi todos los historiadores están de acuerdo en que las acciones de Lincoln fueron más complejas. Es una perspectiva interesante. ¿Puede explicar con más detalle las complejidades del enfoque de Lincoln? Sin duda. Si bien las políticas de Lincoln a menudo se consideraban compasivas, también tuvo que equilibrar intereses contrapuestos y tomar decisiones difíciles. Ya veo. ¿Puede dar algunos ejemplos de las complejidades a las que se enfrentó? Bueno, su proclamación de emancipación fue un paso importante hacia el fin de la esclavitud, pero también tuvo limitaciones en su aplicación. Ah, lo entiendo. No fue una decisión simple o directa, ¿verdad? Exactamente. Lincoln tuvo que navegar por el panorama político y tomar decisiones pragmáticas, aunque no siempre estuvieran alineadas con sus creencias personales. Es una evaluación justa. Los historiadores suelen tener dificultades para evaluar los matices de los personajes y acontecimientos históricos. Absolutamente. El legado de Lincoln es complejo y es importante entender el contexto y los desafíos a los que se enfrentó. Lección 14. Cómo hacer frente a los desafíos. Últimamente me siento un poco abrumado. Lo entiendo. ¿Qué te preocupa? El trabajo ha sido bastante exigente y he estado luchando por encontrar un equilibrio entre la vida laboral y personal. Eso es entendible. También es importante que te cuides. Exactamente. Tengo que priorizar mi bienestar, pero es más fácil decirlo que hacerlo. Ya veo. ¿Has probado alguna estrategia para gestionar la carga de trabajo? He estado intentando concentrarme en una tarea a la vez, pero ha sido un desafío. Es un buen enfoque. ¿Ha considerado delegar o pedir ayuda? Es una idea genial. Debería ponerme en contacto con mis colegas y ver si pueden ayudarme con algunas tareas. Exactamente. El trabajo en equipo puede marcar una gran diferencia a la hora de gestionar grandes cargas de trabajo. Tienes razón, definitivamente lo intentaré. Gracias por el consejo. Estoy encantado de poder ayudar.
Recuerda tomarte descansos y priorizar también tu bienestar. Lo haré. Es importante mantenerse equilibrado y sano. Lección 15. Detectando el taxi del hotel. El taxi tendrá el logotipo del hotel en sus puertas, por lo que será fácil de detectar. Excelente, eso hace que sea fácil de identificar. De hecho, no tendremos que preocuparnos por elegir el transporte incorrecto. Definitivamente. Siempre es agradable cuando hay señales visuales claras. Absolutamente. Nos ahorra la molestia de intentar localizar el vehículo correcto. Exactamente. Simplemente podemos buscar la marca del hotel y subirnos. Precisamente. Es una forma sencilla pero eficaz de garantizar que lleguemos a nuestro destino. Estoy de acuerdo, es una característica práctica que los hoteles suelen ofrecer a sus huéspedes. Absolutamente. Añade un nivel de comodidad y confianza a la experiencia de viaje. Acordado. Podemos relajarnos y disfrutar del viaje, sabiendo que estamos en el taxi correcto. Exactamente. Son los pequeños detalles como este los que marcan la gran diferencia. Absolutamente. Me alegro de que el hotel tenga este sistema. Yo también, es una cosa menos de la que tenemos que preocuparnos. Definitivamente. ¿Vamos a buscar el taxi del hotel? Sí, vamos. Estoy listo para empezar este viaje. Lección 16. La oferta perfecta. Tengo una excelente propuesta de negocios para ti. Soy todo oídos. ¿Qué es? He encontrado el proveedor perfecto para nuestra nueva línea de productos. Excelente. ¿Cuáles son los detalles? Los precios son inmejorables y la calidad es de primera categoría. Eso suena prometedor. ¿Cuándo podemos esperar la entrega? El proveedor garantiza la pronta entrega una vez que hago el pedido. Fantástico. Revisaré el contrato y me pondré en contacto con usted en breve. Maravilloso. Espero tus comentarios. Estoy seguro de que será una empresa rentable. Yo también, este trato es demasiado bueno para dejarlo pasar. Lección 17. Consideración del código de vestimenta. Tengo un evento este fin de semana. Oh, ¿de verdad? ¿Qué tipo de evento es? Es una gala formal organizada por mi empresa. Ya veo. ¿Has decidido qué ponerte? Aún no. Sigo intentando encontrar el atuendo perfecto. Bueno, querrás asegurarte de cumplir con el código de vestimenta. Absolutamente. Tendré que considerar la vestimenta adecuada. De hecho, los eventos formales a menudo requieren un atuendo elegante. Tienes razón, lo tendré en cuenta a la hora de comprar.
Lección 18. El tranquilo campo. Estoy planeando una escapada de fin de semana. Eso suena encantador. ¿A dónde piensas ir? Estoy pensando en un retiro en el campo. ¿El campo? Es una idea muy pacífica. Sí, necesito escapar del ajetreo y el bullicio de la ciudad. El aire fresco y el entorno natural pueden ser muy rejuvenecedores. Exactamente. Espero encontrar una cabaña acogedora en el bosque. Qué maravillosa manera de relajarse y recargar energías. Tengo muchas ganas de que llegue. Será perfecto. Lección 19. Llega un nuevo vecino. Tengo un nuevo vecino que se acaba de mudar. Oh, eso es emocionante. ¿Ya los has conocido? Sí, tuve la oportunidad de presentarme antes. ¿Y cómo ha ido? ¿Cómo son? Parece muy amable y educada. Es genial escuchar eso. Siempre es bueno tener un vecino acogedor. De hecho, tengo ganas de conocerla mejor. Estoy seguro de que pronto os haréis amigos. Espero que sí. Siempre es bueno tener una cara amiga cerca. Lección 20. El tesoro perdido. Escuché la historia más intrigante el otro día. Oh, ¿de verdad? ¿De qué se trataba? Al parecer, una mujer local encontró un tesoro escondido. ¿Un tesoro escondido? ¡Qué fascinante! ¿Qué pasó? Caminaba por un campo cuando se topó con una olla grande. ¿Una olla llena de tesoros? Debe haber sido todo un descubrimiento. Sí, pero la historia se vuelve aún más interesante. Dígalo. Estoy al borde de mi asiento. Bueno, resulta que la olla estaba llena de monedas y joyas valiosas. Vaya, qué ganancia inesperada. Espero que haya podido reclamarlo. Esa es la parte difícil. Aún se desconoce el propietario legítimo. Oh, ya veo. Espero que pueda localizar al propietario. Yo también sería una pena que un tesoro así no fuera reclamado. Lección 21. Donación de ropa. Tengo tanta ropa que nunca me pongo. ¿Qué debo hacer con ellas? Esa es una gran idea. Deberías donar la ropa que no lleves puesta. ¿Donarlos? ¿Dónde puedo donarlos? Hay muchas organizaciones caritativas que aceptan donaciones de ropa. Puedes buscar en los refugios locales o en las tiendas de segunda mano. Es una buena sugerencia. Donarlos sería mejor que dejarlos en mi armario. Exactamente. A alguien más le vendría bien esa ropa. Tienes razón, prepararé una bolsa con la ropa que no uso y la dejaré en el refugio local.
Maravilloso. Estoy seguro de que agradecerán la donación. Me alegro de haber pensado en esto. Es una situación en la que todos ganan. Me deshago de la ropa que no necesito y alguien más puede beneficiarse de ella. Absolutamente. Donar artículos sin usar es una excelente manera de ordenar y ayudar a la comunidad. Lo haré este fin de semana. Gracias por el consejo. Lección 22. Visitar el pueblo. Acabo de llegar de la gran ciudad para visitar nuestro pueblo. Oh, qué maravilloso. La gente de aquí debe estar emocionada de tenerte. Parece que les gusta mucho alejarse de las concurridas calles de la ciudad. Estoy seguro de que el ritmo más lento y el ambiente más tranquilo son un buen cambio de escenario. Sí, aquí hay mucha paz y tranquilidad. Un agradable descanso del ajetreo y el bullicio. El pueblo tiene un cierto encanto que la ciudad no puede reproducir. Absolutamente. Me alegro de haberme tomado el tiempo de venir a experimentarlo. Me alegra que estés aquí para disfrutarlo con nosotros. No hay nada como la vida del pueblo. Estoy de acuerdo, hasta ahora ha sido una visita refrescante. Lección 23. Sentirse nervioso. Estoy un poco nerviosa por esta presentación. No te preocupes, es normal que te sientas así antes de un gran evento. Solo quiero que todo vaya bien. ¿A dónde vas a ir a la presentación? Está en el centro de conferencias del centro. Ah, ya veo. Es un lugar grande, pero tienes esto. Espero que sí. Me he preparado bien, pero los nervios siguen ahí. Recuerde respirar profundamente y mantener la calma. Lo harás muy bien. Tienes razón, tengo que concentrarme y mantener una actitud positiva. Lección 24. Probar algo nuevo. Estoy pensando en probar un nuevo pasatiempo, pero estoy un poco indeciso. Eso es emocionante. ¿Qué tipo de pasatiempo estás considerando? Aún no estoy seguro. Quiero probar algo completamente diferente. Bueno, yo digo que lo intentes y veas cómo va. ¿Crees que sí? ¿Y si no se me da bien? Recuerde respirar profundamente y mantener una actitud positiva. Todo gira en torno a la experiencia. Tienes razón, no debería preocuparme tanto por ser perfecta. Exactamente. Lo importante es que salgas de tu zona de confort. Está bien, lo intentaré. Gracias por el estímulo. Lección 25. Lidiar con las críticas. Últimamente he recibido muchas críticas, y me están molestando mucho. Lamento oír eso. Lidiar con las críticas puede ser difícil. Sé que no debo dejar que me moleste, pero es difícil no hacerlo. Es comprensible sentirse así. La crítica, esté justificada o no, puede ser hiriente. Exactamente.
Tanto los que me odian como los que están obsesionados conmigo parecen tener una opinión. Sé que es difícil, pero trata de no dejar que la negatividad te consuma. Tienes razón, tengo que concentrarme en lo positivo y no dejar que eso me deprima. Absolutamente. Mantente fuerte y recuerda tu propio valor. Las opiniones de los demás no te definen. Gracias. Agradezco que me haya escuchado y ofrecido su apoyo. Lección 26. De vuelta el domingo por la noche. Estoy libre el domingo por la noche. ¿Eso funciona para ti? Sí, el domingo por la noche me funciona bien. ¿Alguna sugerencia sobre lo que podríamos hacer? ¿Qué tal si vamos al nuevo restaurante que acaba de abrir? He oído que tienen buena comida. Oh, eso suena encantador. Tengo ganas de probar algo nuevo. Maravilloso. ¿Vamos a hacer una reserva? Sí, por favor. Sería una buena idea. Está bien, me ocuparé de eso. Lo espero con ansias. Yo también, será una buena forma de pasar la noche. Acordado. Va a ser divertido. Lección 27. Los saludos pueden ser muy diferentes. Hay muchas variaciones cuando se trata de saludos, ¿verdad? Oh, sí, los saludos pueden ser muy diferentes según la cultura y la región. Exactamente. Incluso dentro del mismo país, la forma en que las personas se saludan puede variar. Es un buen argumento. Por ejemplo, en algunas partes del país, un apretón de manos es más común. Mientras que en otras áreas, un abrazo o un beso en la mejilla puede ser la norma. Absolutamente. Es fascinante observar la diversidad de saludos. De hecho, es importante tener en cuenta las costumbres locales al viajar. Definitivamente. No querrás ofender accidentalmente a alguien usando un saludo incorrecto. Absolutamente. Se trata de ser respetuoso y adaptarse a la etiqueta local. Lección 28. Medidas de seguridad aeroportuaria. Los aeropuertos han estado implementando medidas de seguridad más estrictas en estos días, ¿no? Sí, es muy cierto. Lo noté cuando volé el mes pasado. Lo mismo aquí. El proceso de selección parecía más exhaustivo en comparación con años anteriores. De hecho, realmente están tomando medidas enérgicas para garantizar la seguridad de los pasajeros. Absolutamente. Puede resultar un poco molesto, pero es necesario para nuestra protección. Estoy de acuerdo, es un pequeño precio a pagar por la tranquilidad. Definitivamente. Los protocolos de seguridad mejorados existen por una buena razón. Precisamente. Es importante que cumplamos con la normativa. Sin duda alguna. La seguridad debe ser siempre la máxima prioridad en los aeropuertos. Lección 29. Servicios funerarios. Los funerales son ocasiones sombrías, pero los servicios pueden variar bastante.
Eso es cierto. El formato y las tradiciones pueden variar según la religión o la cultura. Exactamente. En algunos casos, el servicio fúnebre se lleva a cabo de manera muy similar a un servicio religioso normal. Sí, con himnos, oraciones y quizás incluso un sermón. Absolutamente. El clero o un líder religioso suelen dirigir el servicio. De hecho, es una forma de honrar al fallecido y brindar consuelo a la familia en duelo. Definitivamente. El servicio puede ser una forma significativa de celebrar la vida de los difuntos. Absolutamente. Es un momento de reflexión, recuerdo y cierre. De hecho, las costumbres y los rituales pueden ser muy importantes para los dolientes. Lección 30. Disfrutando el verano. El verano puede ser bastante caluroso, ¿verdad? Sí, puede hacer mucho calor, especialmente durante la temporada alta. El sol brilla tanto, ¿verdad? Lo hace. Los días largos y soleados son perfectos para actividades al aire libre. Exactamente. A menudo vamos a nadar en verano para refrescarnos. Definitivamente. Es una excelente manera de combatir el calor y divertirse. Absolutamente. Y tendemos a pasar mucho tiempo al aire libre durante el verano. Definitivamente. El clima cálido solo nos da ganas de tomar el sol. Acordado. La temporada de verano es realmente una época maravillosa del año. Lección 31. Viajes en tren versus recorridos panorámicos. Prefiero los viajes en tren. Son más relajantes y ofrecen hermosos paisajes. Es cierto, pero me parece más cómodo conducir. Puedes parar donde quieras. Supongo, pero los trenes te permiten sentarte y disfrutar de la vista sin preocuparte por la carretera. Buen punto. El paisaje desde un tren es a menudo impresionante. Exactamente. Y puedes usar el tiempo de manera productiva, como leer o trabajar. Es un argumento justo. Los trenes proporcionan una experiencia de viaje más tranquila. Definitivamente. Además, no tienes que lidiar con atascos ni con encontrar estacionamiento. Esa es una ventaja importante. Los trenes son un medio de transporte más libre de estrés. Absolutamente. Creo que optaré por el tren para mi próximo viaje de larga distancia. Lección 32. Elaboración de un elevator pitch. Debería preparar un elevator pitch para presentarme a los demás. Es una idea genial. Un elevator pitch puede causar una primera impresión fantástica. Exactamente. Es una forma concisa de resaltar mis puntos fuertes y experiencias clave. Absolutamente. La clave es que sea claro, convincente y adaptado a tu audiencia. Bien, tendré que considerar qué información es más relevante para cada situación. Precisamente. Tu propuesta debe adaptarse a los diferentes contextos y personas que conozcas. Buen punto.
Tendré que practicar cómo entregarlos sin problemas y con confianza. Definitivamente. Un elevator pitch efectivo puede abrir puertas y crear nuevas oportunidades. Tengo muchas ganas de trabajar para crear la presentación perfecta. Es una herramienta de networking esencial. Lección 33. Rompiendo las barreras de género en los deportes. En generaciones anteriores, el hockey sobre hielo se consideraba un deporte solo para hombres y niños. Es cierto, pero las actitudes han ido cambiando en los últimos años. Absolutamente. Vemos que más mujeres y niñas participan en deportes tradicionalmente dominados por los hombres. Exactamente. Ha sido inspirador presenciar el crecimiento del hockey sobre hielo femenino. Definitivamente. Estos atletas están desafiando los estereotipos de género y demostrando sus habilidades. Estoy de acuerdo, es importante alentar y apoyar a las mujeres en todas las áreas del deporte. Sin duda. La diversidad y la inclusión en el atletismo pueden tener un impacto poderoso. Absolutamente. Da un ejemplo positivo para las generaciones futuras. Acordado. Debemos seguir promoviendo la igualdad y derribar las barreras. Lección 34. Sabores inesperados. Ese plato sabía tan mal que mi gato solo necesitaba algo para quitarse el sabor de la boca. Oh, Dios mío, eso no suena nada apetecible. No, fue realmente horrible. No estoy seguro de lo que pensaba el chef con esa combinación de sabores. Qué decepcionante. A veces, los restaurantes realmente pueden fallar con los platos de su menú. Exactamente. Este fue un desastre total. No pude terminar ni un solo bocado. Eso es una lástima. Una mala experiencia gastronómica realmente puede arruinar tu estado de ánimo. Absolutamente. Me aseguraré de mantenerme alejado de ese restaurante en el futuro. Una sabia decisión. Es mejor evitar los lugares que sirven comida de mala calidad. Definitivamente. Prefiero encontrar un restaurante que ofrezca constantemente comidas deliciosas y equilibradas. Lección 35. Lograr un equilibrio entre la vida laboral y personal. A veces me siento abrumado al tratar de equilibrar el trabajo y la vida personal. Lo entiendo. Puede ser difícil hacer tiempo para todo. Exactamente. Siempre hay más por hacer y puede resultar difícil priorizar. Eso es cierto. También es importante hacer del cuidado personal una prioridad. Absolutamente. Necesito ser mejor a la hora de establecer límites y decir que no. Definitivamente. Comprometerse en exceso puede provocar agotamiento y disminución de la productividad. Tienes razón, debería intentar facilitar las cosas a todos gestionando mejor mi tiempo. Es un enfoque excelente. La gestión eficaz del tiempo puede aliviar una gran cantidad de estrés. Empezaré por revisar mi agenda e identificar las áreas en las que puedo racionalizar. Lección 36. ¿Qué pasa si no sé de qué hablar? No estoy seguro de qué hablar hoy.
¿Tienes algún tema interesante en mente? Déjame pensar. ¿Qué pasa con el clima? Últimamente ha sido bastante agradable. Ah, sí, ha hecho buen tiempo. Perfecto para actividades al aire libre. Absolutamente. ¿Has podido disfrutar del buen tiempo? Lo he estado aprovechando. Fui a hacer una agradable caminata el fin de semana. Eso suena maravilloso. ¿A dónde fuiste de excursión? Exploré un nuevo sendero en la reserva natural cercana. Las vistas eran impresionantes. Tenía la intención de ir a ver esa reserva. Quizá podamos ir juntos alguna vez. Esa es una gran idea. Estaré encantado de enseñarte los alrededores. Maravilloso. Lo espero con ansias. Excelente. Podemos planificar los detalles más adelante. Suena bien mientras tanto. ¿Hay algo más de lo que quieras hablar? Déjame pensar. Oh, he oído hablar de un nuevo restaurante que acaba de abrir. Al parecer, está bastante bien. Oh, ¿de verdad? ¿Qué tipo de cocina sirven? Es un restaurante de fusión que combina elementos de varias tradiciones culinarias. Intrigante. Siempre estoy ansioso por probar nuevas experiencias gastronómicas. Lo mismo aquí. Quizá podamos comprobarlo juntos alguna vez. Lección 37. La felicidad es contagiosa. Parece que estás de muy buen humor hoy. Lo soy. Últimamente me siento muy feliz y positiva. Es maravilloso escuchar eso. ¿Qué es lo que te pone de tan buen humor? Creo que es solo el hecho de que la felicidad es tan contagiosa. Cuando estoy rodeado de gente feliz, me levanta el ánimo. Estoy de acuerdo, la positividad puede ser bastante contagiosa, ¿no? Absolutamente. Y me parece que cuando estoy feliz, tiende a tener un efecto dominó en quienes me rodean. Es un gran argumento. Tu actitud alegre realmente puede alegrarle el día a alguien. Exactamente. Creo que si todos nos esforzáramos por difundir más felicidad, el mundo sería un lugar mejor. No podría estar más de acuerdo. Un poco de positividad puede ayudar mucho. Definitivamente. Es increíble cómo incluso los gestos más pequeños pueden alegrarle el día a alguien. Absolutamente. Creo que deberíamos esforzarnos por hacer más actos de bondad y difundir más alegría. Estoy contigo en eso. Hagamos que nuestra misión sea traer más felicidad al mundo. Parece un plan. Ya me siento más optimista con solo hablar de ello. Lección 38. El poderoso Monte McKinley. ¿Has oído hablar de Mount McKinley? Sí, lo conozco. Es el pico más alto de Norteamérica. Eso es correcto, es una montaña impresionante, que se encuentra a una altura de 20.320 pies sobre el nivel del mar.
Vaya, eso es realmente extraordinario. No puedo ni imaginarme la magnitud de eso. Es absolutamente enorme. No es de extrañar que se la considere una de las montañas más formidables del mundo. Comprendo por qué sería una subida difícil. La altitud por sí sola debe ser increíblemente exigente. Definitivamente. Las condiciones extremas y el peligroso terreno lo convierten en una verdadera prueba de la resistencia humana. Solo puedo imaginarme la sensación de logro de quienes logran llegar a la cumbre. Absolutamente. Es una hazaña que muy pocos pueden presumir de haber logrado. Debe ser una experiencia impresionante estar en la cima de un pico tan colosal. Solo puedo imaginarme las impresionantes vistas desde allí arriba. Debe ser realmente humillante. Me encantaría verlo por mí mismo algún día, pero creo que me limitaré a admirarlo desde la distancia. No te culpo. Intentar escalar el monte McKinley no es para los débiles de corazón. De hecho, dejaré ese desafío a los verdaderos aventureros y alpinistas. Una sabia decisión. Podemos apreciar la grandeza del monte McKinley desde la comodidad del nivel del mar. Lección 39. Tiempo de sobra para cenar. Hola, ¿tienes planes para cenar esta noche? Aún no, ¿por qué lo preguntas? Pensaba que podríamos probar ese nuevo restaurante de fusión que acaba de abrir. Oh, eso suena genial. ¿A qué hora pensabas ir? Bueno, la buena noticia es que abren hasta las 10 de la noche, así que tenemos tiempo de sobra. Excelente. Me funciona perfectamente. Maravilloso. Entonces, ¿apuntamos alrededor de las 8 en punto? A las 8 en punto suena perfecto. Eso nos dará tiempo de sobra para disfrutar de la comida. Exactamente. No hay necesidad de apresurarse a cenar. Exactamente. Tengo ganas de probar su menú único. Lo mismo aquí. He oído que tienen algunas combinaciones de sabores muy interesantes. Estoy seguro de que será una aventura culinaria deliciosa. Absolutamente. Será un buen cambio de ritmo con respecto a nuestros lugares habituales para cenar. Definitivamente. Siempre estoy ansioso por explorar nuevas experiencias gastronómicas. Excelente. Entonces es un plan. Haré la reserva.